En Rusia viven más de 190 pueblos. Cada etnia tiene su propia cultura, tradiciones, cocina e idioma. Muchas tienen sus propias repúblicas nacionales. Kalmukia es una de ellas. Además, es una de las regiones más pobres del país. En este video contaré cómo vive la gente de Kalmukia y por qué la región sufre tanta decadencia. Por cierto, nuestro país es tan grande que muchos de sus habitantes no pudieron mostrar en el mapa la república que se encuentra a 1200 kilómetros de Moscú. Necesito que me enseñen la república de Kalmukia. No tengo idea, aquí en alguna parte. Creo que debe estar por aquí, en esta parte. No sé que esté aquí. Por aquí. Kalmukia está por aquí. Está en Asia, está al lado de Kazajistán. Está en esta parte de Rusia. Aquí está Parkotastán, por aquí. ¿Y dónde? No sé. No soy buena para la geografía. Debe estar por aquí a lo mejor. Es algo como Yakutia. A lo mejor aquí en alguna parte. Aquí. Me cuesta decir exactamente, pero estoy seguro que está en Siberia. Creo que está aquí. Aquí está. Su capital está al lado de Kislyar. Aquí está el lista. Aquí, todo es correcto. Gracias. Es que soy de Kalmukia. Como pueden ver, pocos saben de Kalmukia. No obstante, es una región bastante interesante. Kalmukia es la única región de Europa donde la mayor parte de la población profiesa el budismo. Es el templo budista más grande de Europa. Es el convento dorado de Buda. Su altura es de 63 metros. En Rusia los budistas viven también en Tuvá y Buriatia, pero están en la parte asiática del país. Al parecer tiene un enorme potencial turístico, pero por alguna razón no lo aprovechan. Por lo tanto, Kalmukia se ve triste, igual que la mayoría de las regiones de Rusia. Solamente el centro, si va a alguna otra parte ya se acabó. La república forma parte de las 3 regiones más pobres de Rusia. La pobreza provoca que la gente caiga en deudas. Hoy día, Kalmukia encabeza el ranking de las regiones con máxima cantidad de préstamos en Rusia. El nivel de la deuda aquí es el triple que en Moscú. La gente intenta salir de aquí aprovechando cada oportunidad que tienen. Actualmente Kalmukia es una de las 5 regiones con el número más alto de la salida de la población activa y es una de las regiones menos pobladas de Rusia. Mi opinión personal es que desgraciadamente nuestra república se acabará pronto. ¿Tendrá la república una posibilidad de vivir decentemente? Toda la capacidad que producirá esta central será enviada a la ciudad de Lista. O en el futuro se convertirá en Tuvá. Véanlo en este video. Resultó en un monumento a la tontería porque todo se está deshaciendo. Y para que mis videos ocupen un lugar decente en las recomendaciones de YouTube y ustedes nunca se pierdan los nuevos videos, pongan like, suscríbanse a mi canal y no se les olvide el cascabel. Suban este video a Reddit y envíen un enlace al video en WhatsApp. Los kalmucos son descendientes de los oirates, pueblos nómadas que residían originalmente en Mongolia del Este, Zungaria. A finales del siglo XVI, por falta de pastaderos y discordia interna, una parte de Oiriates decidió partir al norte, a Siberia del Oeste, a la región del río Irtish. A principios del siglo XVII, los nómadas comenzaron a poblar el territorio entre los ríos Don y Volga, y al final se quedaron allí. Obtuvieron la nacionalidad rusa y después batallaban activamente como parte del Imperio ruso. Sus guerreros eran apreciados y respetados. Pero las autoridades de la URSS declararon a los kalmucos traidores. En diciembre de 1943, los agentes de la NKVD, la policía secreta de aquella época, comenzaron una operación llamada Los Ulus, que suponía la migración forzada de los kalmucos a las áreas remotas de Siberia. ¿De qué eran acusados? El régimen de Stalin los consideró traidores de la patria. En aquel periodo, las tropas de Hitler ocuparon la mayor parte de Kalmukia. Algunos desertaron y pasaron al lado del Reich, pero por alguna razón todo el pueblo kalmuco pagó por su traición. Al final, casi 100.000 personas fueron deportadas a Siberia. La gente tenía máximo 1 hora para hacer las maletas y a veces solamente 20 o 30 minutos. Así uno de los habitantes del pueblo kalmuco recordaba los acontecimientos. Los militares irrumpieron en nuestra casa por la mañana cuando todavía estábamos dormidos. Nos levantaron a todos y empezaron a gritar al padre y a la madre que nos vistieran y sacaran a la calle rápido. Después nos corrieron al punto de recogida sin darnos la posibilidad de tomar algunas cosas como si fuéramos ganado. Solo recuerdo cómo mi padre me cargaba.
En 1947, un total de 91.919 calmucos eran registrados como deportados. 16.000 personas fallecieron en estos 3 años. El pueblo recibió el permiso de regresar a la patria solamente en 1956 y en el 91 fueron reconocidos como víctimas del genocidio oficialmente. Hace 100 años nuestros ancestros eran nómadas en estos lugares y vivían en hogares como este. Este lugar se dice Ishkiager en calmuco. Literalmente Ishkia significa fieltro, más el fundamento que se hacía de madera. Estas paredes enrejadas se llaman tirim en calmuco. La palabra cárcel en ruso tiurma y la palabra casa antigua tierem provienen de esta palabra en mongolio, que significa pared enrejada. El siguiente elemento que forma parte de esta vivienda son estas perchas que se llaman unines, que se instalan en el círculo central llamado harache. Los unines son una especie de reloj de sol, un tablero que digamos. La yurta, la vivienda tradicional, se divide tradicionalmente en una especie de mitades. Si la puerta está enfrente de mí, a mi izquierda está la parte femenina de la yurta, igual que todo lo relativo a la rutina femenina, y a mi derecha está la parte masculina. La parte norte de la yurta es la más honorable. Aquí se encuentra el altar. Las cosas de máximo valor se ubican de esta parte de la yurta, en la norte. El huésped más respetado que venga podrá sentarse aquí, cerca de la parte más honorable. El hombre se sentará de este lado y la mujer de este. Un nómada siempre vive de su ganado. Si aquí hay pasto, aquí estará. Si los pastaderos se hacen escasos, tendrá que pasar al nuevo lugar de migración. Y así migra dentro de su círculo. En verano, en invierno, la migración de otoño, etc. Una yurta de 5 paredes, la común, en la que vive un nómada, se ensambla en 40 minutos y pesa 300 kilos. La suben a 3 camellos y ya, se realiza la migración. Atravesaron unos 30 o 40 kilómetros, instalaron todo, sobre todo una fogata, y hacen un dote a los espíritus de la tierra del sitio a través del fuego. Instalan una yurta en torno al fogón. Cuando terminan, uno ya está instalado en el lugar nuevo. Dentro de poco tiempo se irá de este lugar también y volverá a este mismo. Por eso tiene que dejar todo limpio. Aunque recojan esta yurta de aquí mismo, en un tiempo crecerá el pasto. La rutina de los calmucos ha cambiado drásticamente desde los tiempos antiguos. Ya no son nómadas desde hace mucho, sino que viven en edificios residenciales y casas privadas, igual que en muchas regiones de Rusia, y dejan la basura por todas partes, a diferencia de sus ancestros. Ahora vamos a una excursión en una de las casas más aterradoras y destruidas de Elistad. En la ventana llena de polvo dice que alguien es lila. Por alguna razón, esta palabra es la más común en los cercados. Esto comprueba que cuando ponen otra palabra en otras regiones, la gente inteligente de Kalmukia simplemente pone lila. Aunque escriben eso y dibujan un pito. Es simplemente muy interesante. Pues mira, en Rusia hay casos peores. Al menos en esta las paredes y el suelo son derechos, no como en Arkhangelsk donde se hizo a un lado y la casa está a punto de derrumbar. Al menos que yo sepa, los servicios están adentro. Sí. Pues sí. En Rusia hay muchas residencias donde los servicios son comunes. Las últimas noticias de Lista. La tabla de anuncios AUE 2001. El último representante de la organización pasó por aquí hace 20 años. Aquí hay varias groserías, ladrón de por vida, all cops, como sabemos, hombre araña, hace paja a Mary Jane. Estas palabras merecen estar escritas en una camiseta que sea traída de recuerdo de Kalmukia. ¡Wow! Mira, BTS, se lo hice a la boca. Y está acompañado por una ilustración espectacular. Nos demuestra lo que hacía el autor de esta imagen con BTS.
Disculpen niños, tendremos que hacerlo borroso, pero es una obra maestra, hay que tomarle fotos. Acabo de tener una idea para mi nueva versión de artículos de promoción edición limitada. De momento tengo la impresión de que todo está bien, es decir, lo que los chicos locales muestran como una pesadilla se sorprenderán, pero uno llega y dice, esto es una pesadilla, es un horror. Se nota que Kalmukia, aunque es una de las regiones más pobres de Rusia, se encuentra en la parte europea, en el camino de Moscú a Cáucaso. Y aquí no está tan mal como en las provincias remotas de Rusia. Es decir, no puede ser comparado con Tuván y con el norte ruso, porque el edificio más aterrador no se ve tan aterrador comparado con Khabarov o Arkhangelsk. La gente bebe, por supuesto, estamos en Tuvá, y allí hay un gran problema con el alcohol. La gente bebe, hace desorden, pelea. Aquí es lo mismo, Tuvá es nuestro pueblo hermano, aquí es lo mismo. Beben, pelean, todos los problemas son por el alcohol, todos los crímenes son por el alcohol, las cuchilladas. ¿Y qué tal el idioma? Tenemos nuestro propio idioma, kalmuco. Lo desarrollamos. Hay personas que están desarrollándolo, tanto el idioma kalmuco. Tenemos una organización que se llama Inglian. Hicieron un aporte enorme al inculcar a la gente que use la ropa tradicional kalmuca. ¿Y cuál es su actitud hacia los rusos? ¿Hay conflictos algunos? Ahora no los tenemos. Antes había. Yo incluso participaba en algunos. ¿Y tú qué hacías? ¿Corrías a los rusos? Pues sí. ¿A dónde los corrías? Go home. ¿Y por qué? Era joven, no tenía para dónde echar mi energía. ¿Y qué hacían? ¿Iban a golpear a los rusos? Sí, peleábamos pared a pared. ¿Y quién ganaba? Kalmucos, por supuesto. Tenemos muchos grupos criminales en la ciudad. Eran antes, ahora se han hecho menos, y algunas aún están a flote. Como las bandas criminales que existen desde los 90. Antes teníamos peleas masivas cada semana. Lanzaban cócteles molotov, las calles se incendiaban. ¿Por qué crees que impusieron el orden? ¿Cómo pasó eso que ya no ocurre? Creo que la gente de por sí se desarrolla más. Es decir, si antes a uno le golpeaban los criminales, ahora ya le golpean los policías en el mismo departamento. Los nuevos rusos se vistieron de trajes y se volvieron diputados. Y la capa inferior de los criminales fueron a la policía. Se vistieron de uniforme, charretera y fueron a hacer desmadre allí. El desmadre de los policías, el de las prisiones, no desapareció. Solamente se volvió un desmadre del Estado. En nuestra ciudad, muchos miembros de las agrupaciones criminales trabajan en el departamento de policía. Chicos como yo, por ejemplo, antes corrían tras de mí y ahora trabajan allí. Volvieron a traernos al sitio más aterrador. Pero es simplemente abandonado. No debería imponer el horror. Simplemente es un sitio abandonado, pues alguien murió aquí y luego... Si lo comparamos con Londres u Holanda, tal vez hay algo en que se pueda trabajar. Pero si lo comparo con Chita o con Omsk, no diría que es el lugar más aterrador de Rusia. La gente tiene cristales, aire acondicionado, el edificio no se cae. Tal vez adentro hay algo aterrador, pero desde afuera se ve bastante rico. ¿Qué tipo de grabación están haciendo? Simplemente estamos grabando. ¿Y usted quién es? Yo trabajo. ¿Dónde trabaja? Aquí. ¿A qué se dedica? Nos gustaría saber, ya se acercó. A lo mejor es policía. O puede ser maestro de boxeo, de eso depende qué le voy a responder. Acéptelo, sería una conversación distinta con el entrenador de boxeo o con un policía. ¿Y si es servicio de los edificios? Ah, hace servicio de los edificios. Llegamos para ver nada más, somos turistas de Moscú. Por lo general se siente bien viviendo en el Istá. Obviamente está bien. ¿Todo bien? Sí, uno trabaja. ¿Hay trabajo? ¿Trabajo? Sí hay, pero hay que esforzarse. ¿Y pagan? Sí que pagan, claro. Aunque pagan poco. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es su sueldo? Es pequeño, 15.000. ¿Trabaja por 15.000 al mes? No es nada. Pues no puedo hacer nada con eso. El que influye en eso, ¿quién debe vigilarlo? El sueldo, que aumente. ¿Quién? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? ¿Putin? Creo que puede ser que no reciba
Es decir, que no sabe que la gente gana 15.000 aquí. Es probable, todo es probable, tal vez. Ni siquiera está al tanto de todos estos asuntos. Entonces, ¿el gobernador es culpable? Puede ser que sí. Pero diré así, el gobernador también puede no saber, no estar al tanto. Todo eso va por escalones, ¿entiende? Va por escalones. Ahí va la respuesta porque el sueldo es de 15.000 rublos. Y cuando uno no sabe quién es el culpable, o más bien sí que lo sabe pero no quiere pensar en eso, trabajará todo el día por un sueldo de 15.000 rublos y no tendrá para dónde irse. Hay muchas ciudades como Elistá en Rusia. Todas son deslúcidas e iguales. No hay esperanza en ninguna parte. El urbanismo está acabado, el transporte público destruido. Si hay un rayo de luz alguno en estas ciudades, luce en el aeropuerto cuando anuncian el embarque al vuelo a Moscú. La gente sigue yéndose de Kalmukia. Es una gran tragedia porque se nota incluso en nuestro personal. ¿Cuál es el futuro de Kalmukia? Es una pregunta muy difícil. Nadie podría responderla exactamente en Kalmukia. Mi opinión personal es que pronto nuestra República de Kalmukia se acabará. La salida de nuestra población para ganar dinero, el deterioro de la ecología, el deterioro del nivel económico de la vida de la gente, un abismo fuerte entre los ricos y los pobres. Y los pobres son una mayoría. Y los ricos son contados, pero eso existe. Me acuerdo que en los años 90 había posibilidad de hacerse ricos. Eran tiempos atrevidos, era posible en un buen escenario hacerse rico con un buen negocio y llegar a un nivel decente. Pero ahora es imposible, simplemente irreal. Uno puede hacer lo mismo, labrar todo el día y correr hacia adelante, pero nunca llegará a un nivel que quisiera tener. Eso me pone triste. Entiendo que mis hijos y mis nietos nunca podrán hacerse súper ricos porque este nicho ya está ocupado. Se vuelven cada vez más ricos que, digamos, estas personas superiores y nosotros no progresamos para nada. Existe este término del sueño americano. Sí. Y todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos para hacer realidad este sueño. ¿Cierto? Sí. ¿Quién de todo el mundo va a Estados Unidos? Los mejores, los más inteligentes, los más fuertes, los más guapos, ¿correcto? Y allí tienen una competencia loca, y cada vez más sangre nueva y fresca. ¿Qué ocurre aquí? Queda claro que lo contrario. Se van, crecen y se van. ¿Qué más puede quedar aquí? No quedará nada más aquí. El recurso humano se vuelve cada vez más escaso aquí. Los jóvenes se gradúan de la escuela, se van a estudiar a Moscú y no regresan más. Y no podemos estar dando y dando, debemos recibir algo. Creo que es una desgracia de todas las regiones, no solamente de la nuestra. Pero aquí es muy grave, porque la población es pequeña y lo sentimos de una vez. Para arreglar esta silla, eso fue hace 9 años, esta silla en la que estás sentado. Intentamos encontrar a alguien, no tenemos especialistas. Tenemos unos señores mayores, uno borracho, otro desapareció. A nosotros mismos nos gustaría hacerlo aquí, pero tuvimos que encontrar un especialista en Volgogrado, ir allí, ponernos de acuerdo, y lo hizo. Todo eso va del nivel básico y continúa más y más. ¿De qué sueñan sus hijos? ¿Qué planes tienen? Irse a vivir a Estados Unidos y ser un blogger allí. ¡Cuánto desprecio! Pues, ¿por qué? Y en Rusia no quieren ser bloggers. Mínimo en Moscú. Pero los jóvenes de aquí no relacionan su futuro con Kalmukia. 1 de cada 10, 1 de cada 20. ¿Y si se desarrolla el turismo aquí? ¿Existe potencial alguno?
Dice turismo y allí aparece un montón de problemas. Son imposibles de resolver en 2 o 3 años, ni tampoco en 4 o 5. Es una región tan deprimida que es imposible levantarla en un plazo tan corto. No me da placer decir que se acabará la república pronto, pero es objetivo. Muchos locales me escriben, les pregunto, ¿qué problemas tienen? Primero mencionan el favoritismo. Es el poder de los clanes lo que tenemos, el ulusismo. Proviene de la palabra ulus, un paradero de ganado, más bien no del ganado, sino de un nómada. Es decir, viene un dirigente y si es de otro ulus, de otro clan, ya le cuesta trabajo salir adelante. Eso puede ser de cualquier religión. La persona primero averigua que sea alguien que sea de los suyos y no revisa su profesionalismo. Mientras no lo arraiguemos, no habrá nada en Rusia. ¿Y qué opinan de Moscú? ¿Que Moscú se pasa? Sí, porque su alcalde, Sergei Sobyanin, cambia las baldosas nuevas por otras también nuevas. Y aquí tenemos el asfalto aún soviético. Pero una vez ocurrió un milagro en Kalmukia. Se puede decir que ganó una lotería, y como suele pasar en estas ocasiones, el haberla ganado no le trajo felicidad. La euforia pasó y el dinero se acabó. Ahora solamente las ruinas recuerdan la otrora grandeza. Por lo general, esta victoria para Kalmukia fue Kirsan Ilunchinov. En aquel periodo, la República Kalmukia era un lugar muy provincial, donde vivía la gente que no conocía el mundo. Eso se puede decir sobre muchas regiones de Rusia en general. Y viene un líder muy brillante, Kirsan Ilunchinov, y su objetivo general es hacer de Elistá el centro del universo. Era una tarea tan global y ambiciosa, y en principio se realizó a la mitad. Ilunchinov era jefe de Kalmukia durante casi 20 años. Es una persona extraordinaria. Una vez comentó a todo el mundo que se comunicó con los extraterrestres. Se abre el balcón y alguien me llama. Me acerqué y vi una especie de tubo semitransparente. Me dirigí allí y vi gente con escafandros amarillos. Ilunchinov en serio era amigo del expresidente iraquí Saddam Hussein y el ex líder libio Muammar Gaddafi, dictadores que terminaron muy mal. A Ilunchinov le gustaba estar en el centro de la atención. Incluso trajo a Kalmukia a estrellas de Hollywood Chuck Norris y Steven Seagal. Una de las ventajas es que realmente empezaron a hablar sobre Kalmukia. Se promocionó también muy bien con este trasfondo. Una de las desventajas es que fue deshecha toda la industria que teníamos aquel entonces. Pero al menos que yo sepa, eso pasó no solamente en Kalmukia, sino en toda Rusia en general. Las fábricas se deshacían, la gente perdía trabajo. Eso afectó también a Kalmukia. Este es el proyecto principal de Kirsan Ilunchinov, la ciudad ajedrez. Ilunchinov tenía una afición por el ajedrez desde joven. Estaba enamorado del ajedrez y mucho tenía que ver eso con su vida. Cuando se hizo jefe de la república, decidió construir aquí la ciudad de ajedrez y convertir a Elistá en la capital mundial del ajedrez. En 1998, aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de Ajedrez, para lo que fue construida esta ciudad de ajedrez. Aún porta el logotipo de FIDE. Ilunchinov era jefe de FIDE desde 1995 hasta 2018. La actitud hacia la ciudad de ajedrez no es inequívoca aquí porque el proyecto es súper caro. Como ya sabemos, Elistá no se ha hecho a la capital del ajedrez. Es bastante raro porque Kalmukia es una de las repúblicas más pobres de Rusia. Los sueldos son de los más bajos. Mucha gente vive bajo el umbral de la pobreza. El desempleo es enorme porque los proyectos tan enormes no funcionan. Otra vez, si funcionara no habría preguntas. Pero no funciona, no genera empleos, no atrae a los turistas. Por eso provoca una reacción ambigua de la población local. No sé si funciona o no, acabamos de llegar. Es el edificio principal, el museo de ajedrez y el centro multifuncional. Aquí el pasto creció a través de las baldosas. Allí aparece una mesa de ajedrez con polvo.
Todo está abandonado y destruido. Hay unas plantas secas y reparaciones. Aquí aparece una fuente con agua podrida. Se echó a perder. Apenas encontré un museo de ajedrez en la casa 18 y no funciona. No es suficiente inaugurarlo cortando un listón, también hay que pensar cómo funcionará después. Ahora salió un monumento a la tontería, porque todo se está deshaciendo y ni siquiera el museo está abierto. Hay descuelgues, baldosas caídas de las fachadas, todo se ve medio abandonado. Pero hay gente viviendo en las casas, aunque no en cada una porque son las afueras de Elistá. El mapa de esta ciudad de ajedrez se ve sobre todo linda, está toda decolorada y arrugada. Este esquema refleja el estado real de este lugar. Todo eso se ve bastante raro, porque originalmente aquí tenían que estar las viviendas de élite. Pero se ve como los chalés de las afueras de Adler. Anexos, superestructuras, la gente se construye nuevas plantas mientras el territorio no está arreglado. Nadie lo cuida, aquí no ocurre nada. Por lo que veo es un edificio administrativo. Fíjense en el estado en el que se encuentran las banderas, tanto la de Kalmukia como la de Rusia. Sucias, desgastadas, es una vergüenza. Las banderas nacionales no deben estar así, hay que cambiarlas y cuidarlas de alguna manera. Por lo general todo es del mismo nivel. Hay una armadura en lugar de cordón, telaraña, baldosa rota en la entrada. No puedo creer que esta entidad funcione. La pregunta principal cuando uno pasea por aquí es si está abandonado o no, porque todo se ve como si estuviera al borde. Hay coches estacionados y parece que hay vida aquí. Pero por el otro lado todo se ve abandonado. Todo funciona y después ya no funciona. Una puerta está cerrada y la otra no. Me da la impresión de que hayamos llegado a una ciudad abandonada. Todo está lleno de pasto. Estábamos pensando si está abandonado. No, aquí no hay edificios abandonados. Se ve como si lo estuviera. Simplemente no lo cuidan, ¿verdad? No. Ahora todos los planes en lo que fue invertido mucho dinero, estas ciudades de ajedrez y lo demás, no sirven para nadie. Así es, ya pasaron los Juegos Olímpicos de ajedrez y la ciudad se quedó a un lado. Al principio sí que era novedoso en nuestra ciudad tan pequeña, con estas construcciones comunes de los tiempos de Khrushchev. Y de repente aparece un proyecto asombroso. Lo visitábamos como si fuera un museo, se nos hacía que estuvimos en el extranjero. Ahora estas casas no parecen algo extraordinario. Entonces era una sensación. ¿Y ahora cómo ven a Kirsan Ilunchinov? ¿Lo recuerdan? Pues no es inunívoco. Muchos dicen que es un pícaro, otros dicen que es bueno, terceros que quería hacer algo pero no lo logró. Todos tienen una opinión distinta. Yo personalmente creo que el chico que tenía apenas 30 años en aquel entonces probablemente realmente quería cambiar algo para mejor, pero algo resultó de otro modo. Todos los templos budistas que pueden ver en Elistá son réplicas modernas que aparecieron aquí en los últimos 30 años. Las autoridades soviéticas no favorecían a los budistas y para los años 40 del siglo pasado, en la URSS no quedaba ni un datsang en funciones, así se llaman los templos budistas. Por eso toda esta belleza estuvo erigida en Rusia. Es el templo budista más grande de Europa. Se llama el Convento Dorado de Buda. Tiene 63 metros de alto y la Catedral Moscovita de Cristo el Salvador es de 103 metros. Este templo fue inaugurado en 2005 y el mismísimo Dalai Lama bendijo su construcción. Dalai Lama estuvo en Kalmukia por última vez en 2004 y después no han logrado organizar su nueva visita, aunque Kalmukia se lo ha pedido mucho a nuestro Ministerio de Exteriores, pero nuestra Cancillería no quiere pelear con China, porque esta última le acusa de actividades anti-China, como Dalai Lama supuestamente quiere separar de China el Tíbet rebelde.
Los problemas surgieron desde el principio, porque en la entrada están las reglas de visitar el templo budista. Una dice que no se debe dar la espalda a Buda, y después dice que se prohíbe aparecer con ropa demasiado reveladora. No sé qué tan reveladores sean mis shorts, pero veo más gente con shorts con ese calor aquí. El problema más grande es que no hay que tomar fotos y grabar videos. No está claro para nada. No creo que Buda haya prohibido tomar fotos y grabar videos, así que no queda claro por qué los budistas lo prohíben ahora. Sobre todo como este templo es una de las atracciones turísticas principales, es lógico que la gente le tome fotos, lo suban a internet y difundan la gloria y belleza de Kalmukia fuera de la región. El actual líder espiritual de Kalmukia es una persona bastante interesante. Telo Tulku Rinpoche, nombre laico de Erne Ompadiku, llegó a Elistá en 1991 y nació en Estados Unidos en una familia de inmigrantes. Estamos en el mero centro de Elistá. Es la pagoda de 7 días, detrás de la cual está la administración de la ciudad. Hay una historia interesante sobre la administración. El caso es que el actual alcalde de la ciudad, Dmitry Trapeznikov, que no tiene nada que ver con Elistá en absoluto, es un chico de la República Popular Donetsk. Antes estaba en Donetsk, dirigía el club de fútbol Shakhtar que pertenecía al oligarca Renat Akhmetov. Cuando comenzaron las hostilidades en Donbass, el chico se sumó a la milicia, y tras la muerte de Alexander Zaharchenko, incluso desempeñó como jefe de la RPD durante una semana. Pero después le aburrió la guerra, y en 2019 le propusieron el cargo del alcalde interino de Elistá. Por supuesto, la gente se volvió loca. Otra vez, el chico no tiene nada que ver con la ciudad. Los periodistas descubrieron que supuestamente la candidatura de Trapeznikov para gobernar Elistá estuvo propuesta por Vyacheslav Surkov, que dirigía las actividades en Donbass. Después de que Trapeznikov apareciera aquí, la gente empezó a protestar. Sus manifestaciones son bastante peculiares aquí. Primero hicieron algo entre una oración y manifestación, es decir, los asistentes recibían mantras y las leían, lo que no tuvo ningún impacto alguno, y ya después ocurrió un motín normal. ¡Es nuestra ciudad! ¡Es nuestra ciudad! ¡Es nuestra ciudad! Pero el líder de la región intentó tranquilizar a los manifestantes argumentando que es una opción anticrisis y una persona externa no relativa a los clanes locales debe llegar al poder. La opinión de la gente no es inequívoca. Unos dicen que es bueno que el chico no sea de los clanes locales porque la situación ya parecía un pantano cuando llegó una persona desde afuera que realmente quiere cambiar algo para ascenderse, porque Donetsk ni tampoco Elistá son sus destinos finales. Quiere hacer su carrera en Rusia. Otros, al contrario, no pueden perdonar ni aceptar que una persona de reputación bastante dudosa gobierne Kalmukia. Según lo que vemos en la ciudad, no puedo evaluarlo porque es la primera vez que estoy aquí. Es difícil evaluar los éxitos de Trapeznikov, no se notan logros algunos. No he visto nada que diga ¡wow! Hasta el momento. Tal vez es porque aún no lleva mucho en el cargo de alcalde. Intentaron voltear la situación hacia el nacionalismo. Kalmukia no está contenta con que nos hayan enviado un alcalde ruso, pero aquí siempre han trabajado rusos entre los dirigentes, como Zotov, que era presidente. Lo percibimos como un experimento sobre nosotros, un intento de legalizar a las personas que en Europa son consideradas... ¿Te refieres a que es de la RPD? Sí, que es de la RPD. Sinceramente tengo mucha compasión con ellos, pero allí tampoco lo reconocieron. Entonces cuando mataron a Zaharchenko, en su tumba juraba que los asesinos serían encontrados, pero al final cuando la fiscalía empezó a presionarlos, huyeron a Rusia. Y ahora intentan legalizarse aquí de alguna manera. Ya pasaron casi 2 años desde que se hizo alcalde. ¿Qué cambió? ¿Cómo se expresó? Es difícil decir cómo se portó como alcalde porque al principio intentaba ser mediático. Pero por esta ola borró su página en Instagram e intenta no estar a la vista. Sí, optó por esta estrategia. Pero la gente destaca que construyó carreteras, creo que fue en 2020, pusieron las baldosas en el centro de la ciudad.
Pero a unos 500 metros están las baldosas viejas. Estamos en 2021 y nada está siendo construido. Incluso las carreteras que hacían tan apresurados en su primera primavera se fueron flotando. Están todas curvadas, la fiscalía parece estar atendiéndolo. Se ha hecho el jefe de la ciudad, eso ya es una persona que forma parte de la época de la que escribirán dentro de 50 años en los manuales. Ya entrará en nuestra historia. Como algunas personalidades de la historia de Rusia eran dudosas y ya no están allí, como el zar Dmitri I, el impostor, pero él sí entrará en nuestra historia y creo que será una mancha en nuestra historia. ¿No les preocupa que ustedes, calmucos, no tienen posibilidad de elegir el alcalde ni tampoco el gobernador? Dicen que a Trapeznikov no lo sé, pero dicen que lo sugirió Surkov. Pues sí, como fue de los primeros que le felicitaron. Tenían que encontrarle un lugar y a ustedes no les preocupa, tal vez este sea el problema. ¿Cómo podemos ofenderlos? ¿Dónde en Rusia es diferente? Los nombran por todos lados, el pueblo no lo decide en ninguna parte y justo cuando la gente se indignaba había motines. Era una de sus exigencias principales que recuperemos las elecciones, que la gente haga la elección por su propia cuenta. Trapeznikov lleva 2 años al poder, la gente ya lo aceptó, ya se conformó con él de alguna manera o todavía no. Puedo decir sobre mí que no he visto ninguna dinámica positiva. Que siga en su puesto, se puede decir que es nuestro mérito, porque si comete un error, será revelado de una vez. No le queda otro remedio, tiene que trabajar, por eso es imposible averiguar cómo trabajaría de otra forma. Los problemas que había aún están pendientes. Suena absurdo, pero Kalmukia aún no tiene acceso al agua potable normal. Todas las personas con las que he hablado se han quejado de eso. El problema principal es el del agua. Construyeron el embalse Levuskumskaya, pero jamás entró en funciones. Supuestamente íbamos a tener el agua potable normal y de momento es totalmente súper salada. República de Kalmukia, ciudad de Elistá. Estamos en el siglo XXI. Nuestra agua es así, corre del grifo. Para que la gente entienda, no pueden tomar el agua de la llave. Es imposible, es agua técnica, pero pagamos por ella como si fuera potable. Es decir, la gente toma el agua de alguna otra parte, la compra o la filtra. Sí, prácticamente en cada casa hay máquinas como esta. La gente baja con botellas, también tenemos envío de agua a domicilio. El único lugar es la ciudad del ajedrez, donde está instalado un filtro común y hay agua filtrada para toda la ciudad. O la gente se instala filtros individuales. El asunto no se resuelve. No veo que el asunto se resuelva. Si se resolviera, veríamos que algo cambia en alguna parte. Supuestamente iban a instalar la tubería cerca del embalse Levolkumskaya. Más tarde resultó que el agua no es apta para el uso. Pero quieren reanudarlo. Vino el primer ministro Mishustin y dijo que hay que restaurarlo, pero ya sabemos que no necesitamos esta agua, si no es apta para el consumo, tenemos nuestra propia agua. Nuestras fuentes están más cerca, solamente hay que encargarse de las comunicaciones. El embalse Litiskaya iba a aparecer, se destinaba dinero para eso, creo que alguien ya está en la cárcel por eso, o a lo mejor ya salió de la cárcel. El ministro Kobilkin, el titular de recursos naturales, no sé quién sea el supervisor de este proceso, ahora que cambió, pero el nuevo ministro pospuso el asunto hasta después de 2030 o más tarde, tal vez 2036, es decir, ya no será el líder actual el que se hará cargo de eso, sino el siguiente, así que el asunto fue pospuesto. El acueducto de la República llevaba en obras casi una década, desde 2006, incluso informaban al presidente ruso Vladimir Putin sobre las etapas de su construcción, pero el acueducto jamás funcionó, mientras fueron 5.000 millones de rublos los que fueron gastados en el proyecto. Al final estuvo abierto un caso penal por desviación de fondos del presupuesto nacional. Cada año la situación con el agua se pone peor. Los criadores de animales se quejan. Es el problema número 1. Los pozos se vacían. Antes había fuentes, pero el agua desaparece. Y no hay nada que se pueda dar al ganado para beber. Cuando no hay agua, el pasto no crece bien. El ganado no puede comer bien. Por eso se registra la caída del ganado. Como el ganado muere, no hay ganancias. Y no tenemos nuestra propia industria desde que destruyeron todo en los 90. ¿Qué había aquí? Teníamos mucha producción desde la fábrica de maquinaria en la ciudad de Lagan. Aquí había muchas fábricas y plantas, las de hormigón armado, de carne y leche, las granjas avícolas, las plantas de coser. Había una buena producción. No hay agua, la producción está decayendo. Tal vez la zona urbana está bien.
La fuente legendaria Tres Lotos es uno de los lugares de interés, el símbolo de la decadencia, destrucción y desmadre. Estuvo construida hace poco, pero por lo que vemos se deshizo. Las baldosas se deshicieron, la fuente no funciona y por dentro todo se está deshaciendo. Y es curioso que esté enfrente de la administración donde está el jefe de la región. Cuento mucho sobre lo importante que es la identidad de la arquitectura y la historia local, porque si vemos lo que está construido actualmente, nuevos edificios, espacios públicos, todo eso es igual principalmente. Uno ve las imágenes de complejos residenciales contemporáneos y espacios públicos y no sabe si están en Estados Unidos, Europa, Japón o China. Es importante destacar la identidad local. Y aquí en Kalmukia, a pesar de todo, la destacan. Incluso aquí, en el edificio nuevo, construido de teja metálica, de fachadas baratas, etc., aún así remite a la arquitectura budista. Hay pagodas, unos elementos fuera del estándar. Pero para mí es raro. Por un lado, la gente entiende que incluso en una arquitectura primitiva deben conservar sus tradiciones culturales. Pero por el otro lado, ¿por qué construyen de eso? ¿Acaso no pueden utilizar lo que se utilizaba antes? ¿Para qué utilizan estas fachadas ventiladas? ¿Por qué no pueden utilizar la piedra o la madera? Otros materiales que se ven mucho más agradables. Pero lo más importante es que envejecen de manera decente. Ya había explicado que para la arquitectura es importante cómo el material envejece y cómo se verá durante la explotación. Todas estas fachadas en unos años ya se ven descuidados, desarreglados. Eso se nota. El cercado se oxidó, las fachadas ventiladas están sucias. Estaría bien que utilizaran el material normal. Sería estupendo. Hay un gran número de esculturas. Es que a finales de los 90, junto a los Juegos Olímpicos de ajedrez, aquí se celebraron varios festivales de esculturas, y los escultores de todo el mundo dejaron sus obras aquí. Y las propias esculturas son relativamente buenas, algunas hasta muy buenas. Pero otra vez, el problema es dónde están, cómo están y para qué. Porque ahora muchas están en medio de descampados terrenos descuidados, hay llantas, pasto largo, banquetas desgastadas y de repente hay una escultura. Por cierto, aquí está un buen ejemplo en cuanto a envejecimiento de la arquitectura. Construyeron aquí un arco de metal, lo decoraron bonito, pero como es metal, no fue empastado de manera apropiada. La pintura empezó a caer unos años después y se ve extremadamente descuidada. Si hicieran lo mismo en madera y comenzaran a pintarla, incluso al envejecer, hasta unos años después se vería bonito y decente. La pintura desaparecería poco a poco de la madera, pero no se vería tan descuidado como se ve en metal. Es por eso que hay que pensar de qué se hace qué cosa. Si este parque de recreo fue patrocinado por la compañía rusa Lukoil y este parque apareció en el listado, creo que no está mal. Por supuesto que aún hay mucho que se puede mejorar. Kalmukia es una de las regiones más calurosas de Rusia. El récord de temperatura estuvo marcado precisamente aquí. Hace mucho calor, incluso ahora son más de 30 grados. Es difícil estar al sol. Tenían que hacer una marquesa para los padres y para que los niños no jueguen bajo el sol. Por alguna razón no pensaron en eso. Al final todos los bancos que hay están al sol y los padres se esconden en la sombra de este parque y se sientan donde sea. En cuanto a los parques de recreo, me gustaría ver más atención y racionalidad. Por ejemplo, las marquesas, tal vez algunas actividades con el agua porque hace mucho calor aquí. Así que tal vez hay que organizar arroyos y juegos con el agua, fuentes algunas o algo más. Por ahora no veo baño alguno aquí. A los rusos les gusta hacer parques, lugares públicos a donde los niños vienen con sus padres y a donde se puede ir si el niño quiere ir al baño. Tendrán que hacerlo en algún arbusto porque si bien invirtieron mucho dinero, hicieron un parque enorme aquí y no hay baño. Hay tanto desaliento por todas partes que no me dan ganas ni de decir algo. No tengo nada que decir. Son unos parques y jardines antiguos soviéticos que están cuidados, pero como que no lo están y no tienen nada especial. Lo nuevo que están haciendo es difícil verlo sin lágrimas. Aquí hay pedazos de civilización pasada, en forma de mosaicos bonitos. No hay nada nuevo desde el punto de vista del arte, pero a veces veo esculturas bonitas que fueron traídas a finales de los 90 durante el festival.
Entiendo por qué la gente se va de aquí, porque la vida de aquí no demuestra potencial alguno para el desarrollo. ¿Cómo se puede hacer negocio aquí? ¿Cómo desarrollarse aquí? La ciudad es muy pequeña. Todo eso es muy triste. Es el parque legendario Druzhba. Hace más de 3 años decidieron reconstruirlo, para lo que asignaron hasta 20 millones de rublos. Al final hicieron una vergüenza. Cortaron los árboles, todo lo llenaron de asfalto, en general fue un horror y una pesadilla. Pero no impidió que los funcionarios hicieran una fiesta por su apertura. Lo critiqué y sorprendentemente la fiscalía abrió un caso penal por fraude en gran volumen. Después lo volvieron a hacer varias veces y ahora vamos a ver qué salió al final. Al parecer no ha mejorado mucho. ¿Qué vemos aquí? Vemos postes tulipanes. Vemos unos kioscos que no tendrían nada de malo si fueran más o menos del mismo estilo. Pero desgraciadamente no son reglamentados de alguna manera, así que se ven muy provinciales. Al parecer la gente también pone su música en cada uno de los puestos. Fíjense que el carril de las bicis pasa por los puestos. Así que si suponemos que alguien va en bicis aquí, todo eso ocurre en la entrada al puesto comercial, lo que provoca muchos conflictos. Aquí se nota muy bien qué anticuadas son sus convicciones sobre cómo tiene que ser el parque. Hace muchos años el parque Gorky se veía más o menos así, con trampolines, atracciones. La música sonaba por todas partes, era como los 90s. No había estilo único de decoración ni concepto único de cómo debe ser el parque moderno. Y aquí en el Elistá, hace poco están invirtiendo millones en hacerse un parque. Han de estar orgullosos, pero están haciendo algo que se ha hecho anticuado en los 90. Acaban de hacer algo que los otros ya están rehaciendo. Simplemente gastaron el dinero en vano y ahora hay que rodear el sitio de un cercado de construcción y hacerlo de nuevo desde cero. Y para que salga un buen parque no basta asignar el dinero para asfalto y bancos, sino también invitar a buenos ingenieros de proyectos. Menos mal que hoy en día en Rusia hay personas que saben lo que es una buena decoración. Pues aquí está el final del parque Druzhba. Final, basureros, carretera dañada. Se acabó la amistad. Aquí regresamos a nuestro afán por no invertir en las personas, sino en las relaciones públicas. En lugar de otro superproyecto, se podría hacer una nueva infraestructura para bicicletas y un ambiente sin barreras, para que sea cómodo y seguro trasladarse por las calles. Se podría construir un buen parque de recreo y reparar los patios. Pero al final no hay ni un baño público en el Elistá. Es una situación humillante y todo el mundo ya se acostumbró. Nadie ni siquiera hace caso a esos detalles. No tenemos la costumbre de invertir en proyectos como este, porque cada gobernante quiere entrar a la historia mínimo al nivel de Pedro el Grande. No es que quiera dejar una huella, sino una huellota. ¿Se puede entrar a la historia construyendo una ciudad cómoda y dando a la gente una vida decente? No. Pero si construye un edificio innecesario y confuso, ahí sí. Ya es otra cosa, todo el mundo va a hablar de eso. No hará feliz a nadie, pero lo principal es espadañar. Aquí en el Elistá construyeron una ciudad de ajedrez por alguna razón, pero la gente sigue intentando sobrevivir y arreglárselas. Aquí uno llega, honestamente, y parece que viaja unos 15 o 20 años antes en una máquina del tiempo, como si llegara a principios de los 2000. Y eso que aún no ha visitado nuestro centro. ¿No ha ido al mercado? Sí que paseamos por el centro. Allí estamos en los 90, 30 años antes. ¿No les molesta que estén estancados? Claro que nos molesta. ¿Y por qué es así? ¿Quién tiene la culpa? Por supuesto que es el gobierno. ¿A qué se refiere con el gobierno? El gobierno es el líder, el ayuntamiento. El suyo, local, no el de Moscú. No, no el de Moscú, es el nuestro. Para desarrollar estos territorios, para que haya buenos espacios públicos, se requieren fondos. Hay que aplicar para licitaciones sociales, para atraer proyectos federales, a lo mejor. Hay que trabajar en eso de alguna manera. Pero entiendo, el presupuesto de la República tiene muy poco dinero para construir instalaciones buenas, arreglar las zonas de los parques. ¿Para qué la gente es nombrada líder? Han de haber pensado a la hora de nominarlas.
Y ustedes los nombran. Pues no somos quienes los nombramos, por cierto, no lo somos. Eso no depende de mí. Ahora voy a la reunión con Batu Hasikov. Es el líder de la República Kalmukia, famoso por ser kickboxeador conocido. El Istá realmente da la impresión de una ciudad muy descuidada de la que nadie se encarga. Ahora estamos en el centro. Aquí se encuentra la administración de la ciudad y el gobierno de la República están a unos cientos de metros. Caminamos y vemos unos tocones. Están tirados aquí. ¿Qué está pasando aquí? Arbustos con banquetas ocultas tiradas. Aquí arrancaron algo. Todo eso quedó aquí, unos cercos antiguos oxidados. Está así por todas partes. Uno sube la mirada y ve cables colgando. No sé si deban estar así o no. Todo está descuidado y se nota que la ciudad no está cuidada para nada, ni siquiera en el centro. Basureros no limpios, monte bajo de arbustos, pasto. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No entiendo. Abrí el mapa especialmente. El edificio del gobierno está a 200 metros. Aquí está un autobús abandonado y podrido que dice El Istá. Es algo que ilustra perfectamente lo que ocurre aquí. El descuido general de la ciudad, que nadie se ocupa de nada aquí, y me preguntan, Ilya, ¿cómo te parece nuestro ambiente urbano? ¿Qué tal nuestra ciudad? Escuchen chicos, es muy descuidada. Se estancó en su desarrollo, aquí no ocurre nada. Hay que hacer algo con eso y la gente dice, nada depende de nosotros, no tenemos dinero, por eso es así. Pero pues, se puede tirar la basura por lo menos, o ocultarlo. Un autobús abandonado no debe estar aquí. Hay que transportarlo a algún estacionamiento, no debe estar a 200 metros del gobierno este autobús podrido. Hemos visitado uno de los lugares de interés de la naturaleza del que todo el mundo está orgulloso. Es un álamo solitario, está a 30 kilómetros del Istá en medio de la estepa. Es estupendo, lo consideran el árbol más bonito de Rusia. ¿Qué ocurre cuando uno va rumbo a este álamo? Allí están las centrales eólicas abandonadas. A alguien no le salió bien algo. Y allí están. Me pregunto, ¿por qué están allí? Si están abandonadas, hay que desmontarlas, cerrarlas y enviar a hierro viejo. Si no se puede cerrarlas, conviértalo en una instalación de arte. Tomen una pintura rosa, verde y píntenlo. Entréguenlo a los artistas, inventarán algo con mucho gusto. Conviértanlo en una instalación. Siempre se puede encontrar una solución. Pero no debe haber tanto descuido. Si tiene flores en su casa que ya se marchitaron, ¿qué les hará? Las va a tirar para que no deterioren la imagen de su apartamento. Va a tirarlas y ya. En el Istá están allí y dicen, de momento no tenemos dinero para las flores nuevas, por eso están estas podridas y marchitas las viejas. Chicos, si no tienen dinero para las nuevas, que no haya ningunas. Y claro, hay que cuidar la ciudad, por supuesto, hay que buscar una solución. Sí, Kalmukia es una de las regiones más pobres. Aquí no hay grandes cantidades de dinero, pero se puede inventar soluciones no tan caras. Se pueden inventar soluciones impactantes, incluso con este autobús. Si no pueden quitarlo de aquí ni desmontarlo, cúbranlo con tela y pongan un listón encima para que se vea como un regalo enorme y escriban, aquí tenemos un autobús. Siempre se puede ser creativos. Además, veo muchos jóvenes con mucha motivación y probablemente al resolver los problemas que hay en el Istá ahora, puede ser un desafío y un punto de crecimiento y motivación para la gente joven que vive aquí y no quiere irse. Nos acercamos cada vez más al edificio del gobierno. Quedan 100 metros ya. Y así se ve la carretera a 100 metros del edificio del gobierno. Llovió, hay charcos, el agua no se va. No entiendo ni cómo cruzar esta calle. ¿Qué tal la ciudad? ¿Le gusta? Honestamente, hay mucho que mejorar. Es absolutamente correcto, pero llamen la atención a eso en sus reportajes. Vivo en el centro de la ciudad, Gorkogol 18. Es literalmente el centro. Estos basureros, los residuos sólidos no son sacados. Están allí, en los basureros esporádicos, solamente el centro bien. Si se aleja un poco, se acabó, es el final. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Esta es la mejor ilustración de los requisitos del Estado, cuando no se cuida realmente a los discapacitados, sino se hace todo para poner una palomita y decir ya déjenme en paz. Por ejemplo, esta entrada estupenda, decorada en concordancia estricta con todas las reglas y exigencias. Tiene un letrero en 2 idiomas, dice: el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, una entidad educativa, la Universidad Estatal de Kalmukia. Para los que no entendieron, otra vez, el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa, la entidad federal educativa de la Universidad de Kalmukia de nombre Garadikov, es el cuerpo 6, Instituto de Letras Kalmucas y Estudios Orientales. Para los que siguen sin entender, dice de nuevo la Universidad Garadikov, cuerpo 6, y ya dice su número de contribuyente por si acaso. Y el número de registro, algo súper importante en la entrada, es publicar todos los datos bancarios. Y si un ciego quiere saber el número de registro o del contribuyente, puede conocerlo al tacto. Por supuesto, como cuidamos a la gente de movilidad restringida, aquí tenemos algo que parece una entrada en un depósito de residuos nucleares, con focos especiales que muestran que aquí está la entrada. Todo eso se ve simplemente detestable. Podrían haber hecho un letrero pequeño, uno bonito que diga Universidad Estatal de Kalmukia. Y ya con eso sobraría, toda esta basura no ayuda aquí para nada. Por encima de eso está la rampa espectacular, que construyeron con baldosas resbaladizas por las que no solamente alguien con poca movilidad, sino una persona sana no podría bajar por ella sin caer. Es una profanación. Un cuidado para marcar lo hecho, pero en realidad no puede ser usado. Y por supuesto, eso hace que la ciudad se vuelva menos agradable. Esta entrada hace feo el centro de la ciudad. No trae beneficio alguno, no ayuda a nadie, nada mejora para nadie. Pero todo está hecho según las reglas. Aunque me distraiga de que aquí hay baldosas desgastadas, ¿por qué no pueden barrer y sacar la basura? Es un ministerio. Y todo está lleno de vasos de plásticos tirados. ¿Cómo salió así? ¿Qué ocurre aquí? Estos vasos se escondieron tan bien que no se pueden ver desde la ventana del jefe de la república. Es muy exacto. Creo que se asomaban por la ventana para calcularlo. Allí está su oficina. Así pasa su mirada. Aquí ya está limpio. Por aquí todo limpio. Y estos se escondieron, así que no hay que limpiarlos porque el jefe de la república no puede verlos. Creo que es la mejor ilustración de lo que ocurre aquí en Elista. Mira, lo cierran de noche. Es por los vándalos que toman alcohol. Cree que si un vándalo quiere entrar se acercará y dirá: «Ah, está cerrado, bueno pues voy a dormir sin vandalismo». Pues al menos a alguien sí detendrá. ¿Qué cercado tan serio? Hay que derrumbar este cercado innecesario, porque aquí no hace falta. En lugar de eso que pinta cada año, en lo que gasta dinero, y con el dinero que ahorrarán hagan remiendas y peguen las baldosas para que no estén tan dañadas. O den un dinero al barrendero para que quite los vasos de allí. ¿Quiere que yo vaya a quitarlos y su ciudad se volverá más limpia? Quitarás estos y después verás unos nuevos mientras paseas por aquí. Es una historia permanente. Es permanente porque no limpian. Son columpios espectaculares. Por cierto, los columpios son chulos. Estos columpios no han de ser caros. Se ve que estuvo hecho aquí de unas vigas comunes, pero se ve chulo. Porque se nota que es una creación local. La fachada trasera de la sede del gobierno se ve como si fuera algo destruido en tiempos de guerra, donde viven los refugiados, tal como lo muestran en la televisión. Construcciones derrumbadas, ventanas cerradas y así. Se ve aterrador. Hola, hola, me da gusto verte. Es Rocky. Es absolutamente tranquilo. Un detalle interesante es cómo la gente se va. Creo que se va principalmente debido a la falta de empleos, condiciones de vida bastante duras. Hola, Black. Hola. Hola, Black. Black.
verdadero Black. En este sentido, nuestra región es una de las 10 regiones con el nivel bajo de desarrollo socioeconómico. ¿Cómo se puede resolverlo? Tiene que ver directamente con lo que llevamos a cabo de acuerdo con el programa nacional, me refiero a los proyectos nacionales. Segundo, hace falta crear el clima inversionista. La República cuenta con sus propios recursos, incluidos los que no trabajan para la República desde hace años. Por supuesto, nuestra misión es corregirlo. Al estar aquí ya vio que se puede hacer muchas cosas, cosas interesantes, y no todo se debe a gran cantidad de dinero, sino se debe a cierta visión. Todo el mundo me dice que todo está mal, y efectivamente, comparado con otras ciudades, regiones, realmente está mal. Eso puede ser un buen punto de partida, porque creo que la gente se va primordialmente. Como recorrí toda Rusia, he estado en muchos sitios y analicé las tendencias. Cuando se van los jóvenes, no es porque les interese mucho el dinero. Si vemos Europa, veremos que viven en residencias, squats, algo así. Para los jóvenes, primero que nada, es importante la posibilidad de realizarse. No les importa el dinero. En Vorkutá también se puede ganarlo. Los sueldos son el doble que los de Moscú, pero nadie se va para allá. Cuando hay tantos problemas, si a la hora de resolverlos toma en cuenta que los jóvenes quieren realizarse, es algo maravilloso. Queremos dedicarnos, más bien ya estamos haciéndolo, al paisajismo de toda la República. En la época soviética, la forestación de la República era un 2% y hoy día 0,2%. Imagínate, lo cortaron todo, no lo cuidaban, no se hacían cargo de eso. En los 90s, ya sabes. Ahora sí recuperamos hasta al menos un 1%. La región se verá completamente distinta. Además, queremos empezar a llevar a cabo el programa Cielo Limpio. ¿Quitarán los cables? Sí que lo quitaremos. Hay falta de carriles de bici aquí. Existe la demanda de estos y el clima lo permite, pero no hay infraestructura. A lo mejor una manada de perros callejeros en el parque tampoco está bien. Sí. En cuanto al turismo, dice que habrá aeropuerto dentro de 2 años. Pero ¿qué es lo que ve la gente que viene a visitarlos ahora? Vemos el aeropuerto viejo, desagradable, con la banda de equipaje oxidada, y es una pesadilla. Y es su primera impresión. La primera emoción de uno es a dónde llegué, en vez de ¡wow, qué chulo! ¿Qué se puede hacer con este aeropuerto para que uno esté asombrado? Pongan una yurta allí y que los turistas estén recibidos con el té calmuco. Y la gente lo admirará, lo subirá a su Instagram y dirá, no lo puedo creer. Como en Hawái, donde a uno le ponen una corona de flores al llegar. En otras partes pueden tocar balalaika y la gente tiene la emoción de ¡wow, increíble! Hagan algo en esta sala de llegada con esta banda oxidada, al menos una pancarta que diga bienvenidos, nuestro aeropuerto es viejo, pedimos disculpas, pronto será renovado, y por mientras disfrute de las vistas de Kalmukia. ¡Qué autoironía inofensiva! Con estos medios sencillos se puede cambiar un poco la actitud. Ya lo tendremos en cuenta. Te lo voy a mostrar con una pausa para que puedas repetirlo. A la derecha, 1, 2, 3. Inténtalo. Primero la derecha. Primero la derecha. Aquí, aquí y después arriba. Pues mira, por ahora no es suficiente. Eres un chico duro. Te lo muestro así. Y con la pierna así. Así. Pues así. Las artes marciales tienen su cultura, filosofía y su idea profunda. Estoy agradecido con mis mentores que cultivaron eso en mí. No solamente capacidades algunas para defenderse o atacar, sino que es un camino a un perfeccionamiento continuo. Uno sigue fortaleciendo su espíritu, su equilibrio, tanto psicológico como el físico. Ha de ayudar cuando llega a Moscú para cobrar su presupuesto y está formado en una fila con otros gobernadores. Se puede parar así, decir yo paso sin fila y dirán bueno, pase, no hay preguntas. Pues literalmente no lo he hecho jamás. Tuve que aplicarlo, tal vez esta energía se transmite sola.
En Kalmukia pregunté a la población de qué la república podría estar orgullosa. Cabe destacar que esta pregunta dejaba a todos aturdidos. ¿De qué podría estar orgullosa la república? Es una pregunta interesante. Claro que podemos estar orgullosos de nuestro pasado. Y por supuesto, decimos que no hay que vivir en el pasado, pero se puede basar en eso. El poeta ruso Nikolai Gumilyov decía que respeta a dos pueblos, los indígenas norteamericanos y los oriates. Son los pueblos que prefieren la muerte a la esclavitud. Los indígenas murieron, los oriates fallecieron todos cuando se encontraron entre China y Rusia. Y de todas maneras tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado, para que en la actualidad permanezcamos en la agenda del mundo moderno. Porque si antes batallaban, el cerebro funciona de la manera en que el negocio es también una guerra. Y tenemos que reorganizarnos, y muchos ya se reorganizaron en todo el mundo. Tenemos muchos altos ejecutivos, precisamente kalmucos en Rusia y en el extranjero. Pero hay que hacerlo también en Kalmukia. Pero creo que sin una dirección apropiada no se podrá hacer. Intentamos hacer algo desde abajo como empresarios. Hacemos todo lo necesario de nuestra parte. No quiero acabar el video sobre el Iztaco con una connotación triste. Sí, que la región es pobre, todo está mal, pero hay que hacer algo con eso. En la región hay proyectos de escala, tanto los de infraestructura como otros pequeños, pero no menos importantes. De los primeros está la construcción de una central solar más grande de Rusia. Ahora la central solar más grande está en Crimea. Estuvo construida en 2011, antes que todos los acontecimientos resonantes. Se prevé lanzar la nueva central solar en Kalmukia en 2022. El sitio tiene mucha perspectiva porque hay mucho terreno, es estepa. Hay muchos días de sol, así que se podrán construir muchas centrales. Eso es lo que hacemos actualmente. Construyen las centrales eólicas y solares porque aquí no hay agua. El agua más cercana es el río Volga en Volgogrado. Está lejos para tender el cable, son 300 metros. Por eso están construyendo las centrales eólicas y solares, no está lejos de la ciudad. Todas las capacidades que producirá esta central serán entregadas a la ciudad de Elista. Es un panel pequeño, hay un cable conectado a él, el propio módulo va por aquí y aquí, puede captar la luz de ambos lados. En este lugar se conecta con un grupo de mesas, toda la energía producida después se transforma y sigue adelante. Nuestra central producirá 115,6 megavatios al final. Para la estación es importante no solamente el sol, sino la luz, porque genera electricidad incluso de noche. El plazo anunciado tiene garantía. Si no me equivoco, es decir, funcionará durante unos 50 años. Estará aquí generando su capacidad. La región atrae a los turistas no solamente con sus proyectos de infraestructura. Kalmukia no dejó a un lado la tendencia de volver a las raíces y tradiciones. En alguna época los ancestros de los kalmucos casi nacían a caballo con un arco en las manos. Hoy también es un arma. Pero no de la guerra, sino de la paz. Ahora se puede atraer a los turistas a la región disparando de un arco. La federación local de esta modalidad es muy joven. Apenas está por cumplir un año, pero los tiradores con experiencia sobran aquí. El disparo de arco a caballo es una disciplina que cobra amplitud cada año. En Rusia lleva más de 5 años, pero se practica también en otros 40 países del mundo. Es muy desarrollada en los países como Corea, Turquía, Japón, Kazajistán, Estados Unidos, Francia, Rumania y muchos otros países. Para nosotros los kalmucos es más que un deporte, sino una tradición. Todo lo nuevo es algo viejo pero olvidado. Nuestros ancestros iban a caballo y disparaban de un arco. La pista es de 90 metros y el blanco está en el medio a unos 45 metros. El atleta puede hacer una cantidad ilimitada de disparos. Necesita ambos, la velocidad y la puntería, todo junto. Los torneos se realizan muy a menudo, sobre todo en Rusia. Hay 1 o 2 cada mes. Nuestro objetivo es hacer famosa esta disciplina, no solamente en la República, sino también en todo el país.
Cuando vas a caballo y disparas, eso cautiva mucho. Te lleva a 400 años antes. Por supuesto, al hablar de Kalmukia no puedo dejar a un lado la cocina tradicional de este pueblo. Demuestra claramente una huella de historia y cultura de los kalmucos. El estilo de vida nómada, ganadería y como consecuencias los ingredientes principales, la leche y la carne de carnero. Un ejemplo clásico es kyur, estómago de carnero cocido relleno de la carne del propio carnero. No pudimos menos que probarlo, pero tuvimos que pagar por todo 15.000 rublos. No, este plato no se sirve por ración. El proceso de preparación es de un día, durante 12 horas. Calentamos el hoyo, lo enterramos. Cabe el cuerpo entero y las tripas no pueden ser enterradas. Lo tapamos con hoja metálica para que no entre el polvo, como ya estamos en el siglo XXI. Lo tapamos, cubrimos con tierra y sale algo parecido a un horno. Y ya se cose a fuego lento allí. ¿Para eso se necesita un carnero entero? Sí, pues en el estómago cabe todo el cordero. Cuando muchos preguntan, dicen, ¿va a caber? ¿Va a caber? Pero no hubo ni un caso que no quepa. No nació aquel cordero que no quepa en su propio estómago. Es el legendario kyur. El kyur está preparado cuando la carne se separa del hueso. Estupendo, se ve delicioso. Este instrumento se llama turchur. Este es corto, es para viajes. Es de 2 cuerdas. Es como... ayuda a tocar la poesía épica. En la antigüedad creíamos que éramos parte del espacio. Había los llamados chamanes que se comunicaban con el espacio. Y tocábamos unas obras. Hay una obra antigua, Chang, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Todas sus tristezas y alegrías. Cómo vivir juntos, cómo crear un estado. Todo eso figura allí, es toda una filosofía. En esta poesía épica. Y así sigue unos días. ¿En serio? ¿Tomaban alcohol antes? Sí, tomaban vodka de leche. Creo que un vodka lácteo sería más leve. Sí, claro. Es un aparato de aguardiente donde producían el vodka lácteo. Los italianos decían, pues podemos hacerlo de cereales o de uvas. ¿Cómo se puede hacerlo de leche? Los kalmucos, igual que todos los demás pueblos mongolios, cocinaban y hacían el vodka lácteo. Es una bebida que se llama chengin. Después se empieza a hervirlo a fuego lento. El vapor sube por este tubo y entra en esta caldera que se instala en un cubo de agua fría. De aquí sale un líquido que se llama araka. Es una bebida alcohólica de un 8 o 10% de alcohol. A esta araka la volvemos a procesar y el producto se llama arce. Tras obtener mucho arce, volvemos a procesarlo y tras el tercer procesamiento se llama borzó. Luego empieza el cuarto jorzó. Arza contiene unos 15 o 17% de alcohol. Borzó de 25 a 30%. La cuarta jorzó más de 50%. El quinto procesamiento, si aún no le alcanza, se llama jor. Significa veneno, es alcohol puro. ¿Cómo se hace correctamente y de qué debo preocuparme? Si es que debo preocuparme por algo. ¿Cuál es su porcentaje? Es la primera etapa, contiene un 10%. ¿10? Sí.
Ah, es de segundo procesamiento, entonces de un 15 a 17%. No hay de qué preocuparse. Es como un cóctel ligero. Se traduce así. El primer dote se hace a Gengis Khan y a nosotros los que quedamos después de él, que sea una bebida curativa. Podemos probarlo, es el vodka lácteo. Nunca lo he probado. Es realmente lácteo. Sí, ahora en Rusia se puede comprar soju con sabores diferentes. Es soju a lo kalmuco. ¿Por qué los jóvenes se van de Kalmukia ahora? Pues eso se hace en busca de trabajo, dinero. Pero creo que al perder las tradiciones y la rutina, hay que recuperar la ganadería para inculcar el amor a la patria a través de las tradiciones, para que la gente regrese aunque se vaya. Aquí está la estepa, el pasto. Que llueva y crezca el pasto es un préstamo del cielo. Metafóricamente hablando, el ganado pasta. Hay que buscar eso. Esta vida moderna también da algunos efectos colaterales. Los jóvenes corren, quieren ser ingenieros de carrera universitaria, estar en la oficina, es así, ¿verdad? Hay que estar más cerca de la naturaleza, convencer, hablar de eso. Hay que darse cuenta de que eso tiene sus ventajas. E intentar promover estas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Normalmente en estas ciudades puedes tener un estilo de vida más libre. Desde el punto de vista de su desplazamiento, hacerlo más a pie. Es más fácil encontrar tiempo para cosas más útiles. Desde mi punto de vista, el tema es enviar una economía allí. Pueden ser empresas que pueden estar presentes de forma remota. Hay que ponerse de acuerdo con estas compañías. Por ejemplo, las empresas TI, donde los empleados podrían trabajar de forma remota y cuyo personal son personas móviles y siempre dispuestas. Y es la gente que puede concentrarse en resolver ciertas tareas sobre el terreno. Hace falta cierta economía, claro está que no habrá presupuesto grande, pero sí que hace falta presupuesto. La ciudad debe producir algo. No sé qué podrá hacer el ISTA, la idea del capital de ajedrez me parece simpática. Pero si no funciona y requiere cierto presupuesto, puede ser la idea de la capital del ajedrez online. Porque actualmente el Internet no requiere presupuesto grande. El tema del concepto de arte siempre merece estar desarrollado. Muchos distritos no céntricos aumentaban el interés y atraían a la gente por medio de conceptos interesantes de arte. Por ejemplo, la localidad de Nicolás Lelibet es un gran ejemplo de un sitio que genera el flujo de personas y unas ganancias de este origen. Eso ocurre en un lugar bastante remoto. O lo que hacía Perm en un momento, un concepto de arte y un experimento muy interesante. El tema de la zona urbana, sin duda alguna, hay que empezar con algo. Creo que debe ser por una idea de la ciudad. Por ejemplo, la idea de un estilo de vida sano, deporte en masas que se está haciendo popular. Algo que no requiere grandes inversiones. No hay que empezar con el diseño de objetos que no sorprendan a nadie, sino por cosas que inspiran a la gente a ser activas, a realizar actividades positivas, callejeras, deportes, antes que nada. Si vamos más allá, se trata de cosas más complicadas que provocan algo llamado el efecto de Bilbao. Por cierto, Bilbao es un ejemplo parecido, una ciudad que no destaca en nada con el trasfondo de otras ciudades españolas, pero inventaron el concepto del Centro del Arte del Museo Guggenheim. El inventar un proyecto wow por un mecenas puede ser un originario de esta ciudad que esté dispuesto a invertir en este proyecto de alguna manera. Creo que eso también es algo interesante. Creo que lo primero es analizar las ventajas que podrían seguir las desventajas de uno. En las ciudades grandes es un gran problema encontrar un pedazo de tierra para algo. Mientras que en estas ciudades encontrar un terreno para cualquier idea no cuesta nada. Es una ventaja enorme. Encontrar los recursos a menudo es posible.
sobre todo en Rusia donde hay muchas capacidades que lo generan. Creo que el primer paso es siempre analizar los puntos débiles y fuertes de uno. El segundo es analizar e intensificar las fortalezas de uno que no requieran grandes inversiones. Y el tercer punto, y es el más grande, es introducir esta tecnología en la gente. Creo que la creación de una comunidad unida por la idea de por qué está en esta ciudad y no se va, es una especie de patrimonio local. Son estos, diría, tres componentes de un proyecto exitoso de esta ciudad. Tübün dörben hani zürükle bullasın deren Engin olan herden düren bolsun ezin bogdalı cangarın. Es todo, amigos. Esto fue Elista, la capital de Kalmukia. Espero que les haya gustado. No olviden likes, el cascabel, comentarios, ayuden a difundir este video, súbanlo a Reddit y envíen el enlace a sus amigos. Adiós a todos.